Estamos ready, hermano. Muy bien, queremos dar un saludo a los que nos ven en internet a través de Facebook. Nos sentimos muy contentos. Deseamos que esta palabra que va a ser predicada y enseñada hoy pueda ser de mucha edificación para tu vida y que el Dios eterno pueda alcanzar el vacío o la necesidad que tenga a través de ella. Te declaramos bendecido en el nombre de Jesús. Y la congregación, la gloria de Dios en Broward, también dice, ¿verdad? Bendecidos a los que nos ven en Facebook. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón, amados hermanos. ¿Quiere darle gracias al Señor para que el Espíritu Santo nos ayude? Y vamos a decirle, Señor, mi mente y mi espíritu te lo abro para que tu palabra sea sembrada hoy. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Cierre sus ojitos ahí donde está. Amén. Le damos gracias al Señor. Oramos pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo que nos ayude para que su palabra haga lo que tenga que hacer hoy. Padre, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho hasta este momento y por lo que vas a continuar haciendo a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos como instrumentos nada más de edificación a tu pueblo santo. Padre Celestial, aquí están tus redimidos, tus santos, aquellos que han sido limpiados, lavados con la sangre del Cordero. Los presentamos delante de ti. No solamente los que están en esta reunión, Padre, sino los que nos están viendo por internet, en sus casas, en sus hogares. Quizás esté en la cárcel, quizás esté en la clínica, en el hospital. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos cada corazón que va a escuchar y a recibir esta palabra y lo declaramos bendecido. Pedimos que tu Espíritu Santo nos apruebe, nos dé la unción y las palabras necesarias para que tu cuerpo sea glorificado y exaltado en la tierra. Padre, tu nombre sea bendito en medio de la congregación de los santos el día de hoy. Donde quiera que tu palabra sea predicada, ahí tu iglesia, Señor, te alabe, te exalte y te bendiga. Gracias, Padre, por este momento. Quiero que diga conmigo, Padre, abro mi mente, abro mi corazón, para que tu Espíritu Santo, ponga tu palabra, y esta pueda germinar, al 30, al 60, al 100, para que logre el propósito para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Very good. Abrimos las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 6. Romans chapter 6. Y hoy quiero hablar sobre el tema muertos al pecado, pero vivos para Dios. We want to talk today about death to the sin, but alive for Jesus, oh God. Anteriormente, en el mensaje anterior que predicamos, Before, in the message that we had before, hablábamos al pueblo de Dios we were talking to the people of God acerca de la necesidad que tenemos de confrontar y resistir al pasado about the necessity that we need to confront the past y tratar de pedirle ayuda al Señor and try to ask God for help, para poderlo rechazar y renunciar to try to renounce al pasado, sobre todas las cosas malas que hicimos. about the bad things that we did in the past. Hablamos la vez pasada que nadie We talked before that nobody que trata de vivir el presente that try to live the present, arrastrando el pasado, trayendo el pasado, pulling the past, puede enfocarse hacia el futuro could focus on the future y lograr el propósito que Dios tiene, and try to the Okay. purpose of God el propósito de Dios que tiene en cada una de sus vidas. in each one that you have in everybody's life. Aunque seamos hijos de Dios, Even though we are God, algunas children of veces, God, sometimes no nos damos cuenta we don't realize que estamos viviendo una vida mezclada. that we live in a mixed life. Queremos vivir una vida en libertad, We try to live in a freedom, pero si dejamos que el pasado nos alcance but if we let the past reach us y nos esclavice, and be slave of us, no podemos
continuar hacia el We futuro. cannot continue in the future. Y nuestra vida espiritual, And nuestra spirit life, como hijos de Dios, like children of God, puede ser estancada. it could be stuck. We could be stuck in it. Y eso es un grave problema. And that's a big problem. Incluso en muchas vidas de hijos de Dios. Including in a lot of children of God. Yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen luchas con el pasado. I don't know how many of you are still fighting with the back of the future, the past. Hablábamos, ¿verdad?, que es bueno recordar lo bueno del pasado, We were talking about that it's good to remember the good things of the past. pero aquí, ¿para quién podría ser agradable recordar lo malo? But it could be nice to remember the bad things. ¿Nos podría ayudar y edificar en lo malo del pasado? Could that help us and magnify us in the past? La Biblia nos declara que lo malo del pasado, el pecado del pasado, Dios lo declara como obras muertas. Obras muertas. The past, okay, repítalo otra vez. La Biblia nos enseña Okay, the Bible teaches que Dios that God declara declares el pasado malo the bad things in the past, o el pecado or the sin, como obras que están muertas. like Pueden decir cosas que están like muertas. things that are dead, Y eso and that no tiene nada que ver had nothing to do con nuestro nuevo estilo de with vida our new style of life en Cristo in Jesús, Jesus Christ. pero nos puede atrasar. But it could take us back, Y no podemos quizás, sin lugar a duda, avanzar and we cannot move forward. si todavía estamos So pensando we're still thinking y viviendo and living o haciendo una or mezcla doing mixed stuff de lo que Dios ya hizo en or Cristo what God Jesús Jesus did in Jesus Christ y de lo que nos perdonó del pasado. and what that He forgave us for the things in the past. No podemos traer el pasado We cannot bring the past al presente to de the nuestra present of vida, our life, porque entonces podemos tener problemas because then we could have big problems, y no avanzar hacia el and futuro. we're not going to move forward to the future. Esto es importante entenderlo. This is very important to understand. Lo que voy a predicar hoy, What I'm going to preach today, si no es una continuación de lo que yo prediqué if la vez it's not a pasada, continuation that I preached the last time, pero sí tiene que ver but it has to do con la verdadera identificación, with the truth identification, sorry, que tenemos ahora that we have today, como nueva criatura. like a new creature. Yo le hago una pregunta. I'm going to ask you something. ¿Cuántos aquí son nuevas criaturas? How many here are new creatures? ¿Cuántos han confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida? How many have confessed about Jesus in your new life? Eso significa que usted debe de tener entonces This means that you need to have then una nueva manera de pensar a new meaning of thinking y una nueva manera de conducirse and a new way of conduct o de yourself vivir. or living. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice Let's see what the Word of God tells us en Romanos capítulo 6 in Romans chapter 6. y vamos a tomar unos cuantos versículos And we're going to take a few del 1 al verses 14. from 1 to 14. Ahora, en los primeros 5 versículos The first 5 verses vamos a enfocarnos we're going to focus on, y vamos a conocer algo. or we're going to know something. Pero antes de introducirnos al capítulo 6 de Romanos, But before we introduce Romans 6, déjeme explicarle algo. let me explain something. Romanos capítulo 6 Romans 6 es una continuación del capítulo 5. is a continuation of chapter 6. Del capítulo 5. Chapter 5, sorry, 5. En el capítulo 5, In chapter 5, sobre todo del versículo 12 en adelante, from the 12th forward, la palabra de Dios nos dice a través de Pablo, the word God tells us a través de between Pablo, Paul, yeah, through through Paul, a través de Pablo, thank you, que en Adán, that in Adam, el primer hombre creado, the first man created, por su desobediencia, because he disobeyed, nosotros recibimos una herencia pecaminosa we receive a sinful inherit, y nos constituimos pecadores. and we are constituted sinners. En esos versículos del 12 hasta el 21, donde termina el capítulo 5 de Romanos, In those verses where you finish Romans 5, nos habla Y de tell us- que nosotros tenemos una herencia mala en Adán, that we have a bad inheritance in Adam,
Pero en Cristo Jesús, But in Jesus Christ, el nuevo Adán, the new Adam, tenemos la oportunidad we had the opportunity de volver a comenzar de nuevo, to start again, pero no en un estilo como el que nos heredó Adán, but not in the style that we inherit from Adam, sino en una nueva manera but in a new way de vivir to live a través de alguien through somebody que inauguró de nuevo en el propósito de Dios, que vino a obtener de nuevo somebody who came to obtain again el principio de la obediencia. the beginning of the obedience. Adán en la caída, cuando pecó, Adán cuando pecó, That what he's saying. él incurrió en transgresión en la desobediencia. Desobedeció, He disobeyed God. actuó en desobediencia. Pero Dios tiene la capacidad en su mente y en su corazón But God has capability in his heart de que su propósito, that his purpose, a pesar de que Adán even though le falló, Adam he messed up, él siempre va a lograr he's always gonna su objetivo, su propósito, su meta, he's gonna su goal. lograr his object. Esto es importante This is very entenderlo. important. ¿Sabe por You qué? know why? Porque Dios tiene que hacer Because God has to do en su Hijo Jesús in Jesus' Son, comenzar una nueva obra to start a new work y tratar de levantar and try to lift up a una raza caída, a new race, a fallen race, que éramos usted y yo. that it was you and me. Romanos capítulo 5 termina Romans 5 finished que por la desobediencia de un hombre, that because of the disobedience of man, todos venimos a ser pecadores. every started to be sinners. Pero nos dice también que por la obediencia de otro hombre, But it tells us also because of the disobedience of another man, venimos a ser justificados we are justified delante de Dios. in front of God. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? How many give God the Por glory? Jesucristo, Because of Jesus, el postrer Adán, the el Adam, segundo Adán, the second Adam. porque en él tenemos Because of him we got la victoria the victory sobre el pecado, between the sin. no por nuestra propia capacidad, Not because our own capacities, no por nuestros propios méritos, not because our own merit, sino por lo que Cristo ya hizo but because of what Jesus did por nosotros, for us, por cada uno de nosotros. for each one of us. ¿Por qué trato de explicarle esto antes de introducirme aquí? Why I try to Al tell you capítulo this 6. before I introduce you to this? Porque es la continuación del capítulo 5. Because it's a continuation of chapter 5. Y leemos el versículo 20 y el 21 del capítulo 5 And de we read Romanos. chapter 20. Peter lo va a llevar en su lectura ahí. Tú no me lo vas a leer por Okay. causa del tiempo, pero Peter lo va a leer, ¿verdad? En su Biblia en inglés. Pero nosotros lo vamos a leer para llevar una secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nos declara que usted y yo, antes de venir a Cristo, Margarita, nos declara que usted y yo, antes de venir a Cristo, I'm sorry, pastor, estaba todavía concentrado. Repítalo, por favor. nos declara que usted y yo, antes de venir a Cristo, That before we came to Christ, éramos gobernados por una ley, we were governed only for one law, la ley del pecado. the law of the sin. Note que en el capítulo 5 y en el 6 de Romanos, Notice that in chapter 5 and 6 of Romans, la palabra pecado no está en plural, the word sin is not in plural, está en singular. it's a single. Y se refiere a la naturaleza del pecado que habita en la persona. And it means of the nature La naturaleza of the del nature pecado of the sin que habita, that dwells in the person, en el ser humano. in the human being. Y ese es un grave problema, And that's a big problem. porque la mayoría de la gente cree que es pecador Because a lot of people think they're sinners cuando comete el error, when they make the mistake. cuando ya ha hecho las cosas. Well, he already made the mistake.
entonces él cree que tiene una conciencia Then he thinks he has a conscience de que viene a ser pecador. that he's going to be a sinner. Porque entonces expresa, hice esto Because then he say, I did this y está mal. and it's bad. Hay algo adentro de su conciencia It's something inside his conscience que le hace sentir that make him feel que aquello que hizo that he made es malo. is bad. Pero no es esa But it's not that. el verdadero objetivo The real motive de lo que nos enseña la palabra de Dios con esta palabra pecado en capítulo 5 y el 6. about what the Word of God teaches in chapter 5 and 6. Cuando la Biblia nos declara que hemos sido constituidos pecadores, When the Bible declared that we have been declared sinners, sencillamente nos está diciendo que usted y yo tenemos desde que nacemos una naturaleza pecaminosa. it simply tells us that from the time we're born, we have Naturaleza pecaminosa. a natural sinner. Natural sinner. Y eso desde adentro And that since inside es lo que trata de desarrollarse, is what trying to develop, de expresarse express, y de llevarnos a hacer cosas and make you do things que no queremos hacer, that we don't want to do, pero que las but hacemos. we do it. Eso implica una ley. That implica. Eso significa que hay una That ley means there's a law dentro de nosotros, inside of us, pero que no es buena. but it's not good. Está en contra de Dios It's against God. y en todo lo que es de Dios And everything that is God, a favor del ser humano, a favor. a favor del ser In the humano, favor para of the bien human del being. ser humano, For the good of the human being, esta ley del pecado this law of the sin se va a oponer, is going to a resistir, it's going to va a estar resist en contra against de todo lo que es de Dios. everything that is of God. Yo espero que me entienda estas I cosas. hope you understand these things. Por eso es que el apóstol Pablo That's because the Apostle Paul comienza diciendo en el capítulo 6, started talking about in chapter 6. después que explica algo After he explained en something el capítulo 5, in chapter 5, de que el pecado reinó, that their sin reinar, ¿cómo se llama? reinó. Anybody? Gobernó. Gobernar It governed en nuestras vidas in our life para llevarnos a la muerte. to take you to death. Pero la palabra de Dios nos dice también en capítulo 5 al final But the word also tells us in chapter 5 at the end que la gracia that the grace que fue traída that was given or brought to us mediante la obediencia de Jesús through the obedience of Jesus, nos lleva it takes us a obtener la vida eterna to obtain eternal life mediante la gracia. through the grace, Y mediante la gracia, and through the grace, como hijos de Dios, like children of God, perdonados por del pecado, forgiven for the sins, por el nombre y la sangre de Jesús, for the name and blood of Jesus, podemos obtener we can obtain un nuevo gobierno. a new government. Y esto es a través de la gracia. This is through grace. Le damos gracias al Señor Jesucristo We give thanks to Jesus por lo que Él ha hecho en usted y for a what través He de has usted. done to us and through us. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, leemos los primeros 5 versículos del That's how capítulo Paul 6. starts talking and saying in the chapter 5. Capítulo 6, versículo 1. Chapter 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está la respuesta. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, otra pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta en el número 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En estos primeros 5 versículos, In that first verses en el capítulo 6 de Romanos, in Romans chapter 6, el apóstol Pablo está diciendo algo. the Apostle Paul is saying something. Como continuación del capítulo 5, Like a continuation of chapter 5. él declara en el versículo 20 del capítulo 5 He declared in chapter 5, verses
20, que Dios le permite la ley de los mandamientos that God is allowing the law or the commitment a la nación de Israel. to the nation of Israel. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley, What is the purpose of the law de los mandamientos? or the commandment? Es dar a conocer Is- el pecado Is to let know the sin que habita dentro de nosotros. that is inside us. Por eso dice la Biblia que el apóstol Pablo dice, yo no conocería That's what the Bible said about Apostle Paul. I wouldn't know lo que es la codicia, what is the ¿cómo se dice en inglés? Codicia. converse something. Avarice. Ok, la codicia, si el mandamiento no dijera no codiciarás. If the commandment says no, Vamos a don't decir, converse. si el mandamiento no dijera no robarás, If the commandment says do not steal, robar fuera bueno steal would be good. y fuera normal. It would be normal. Pero como hay un mandamiento que dice robar no es bueno, es malo, But because it's a commandment that says stealing is not good, entonces cuando la naturaleza del pecado then with the Dentro de nosotros. naturalization inside of us trata de is trying to expresarse express para robar, to steal, o despierta un deseo or is awake o la mala manera a witch or the bad way, o costumbre de agarrar lo que no es de or uno, accustomed to grab what is not ours, eso significa that means que ya es malo. that is bad. Por dentro hay una ley Inside is a law que quiere hacerlo, that wants to do it, usando el alma, using the soul, usando el cuerpo, using the body, usando la persona. using the person, Pero por afuera hay un but mandamiento outside is a commandment que prohíbe, that it prohibits, que dice that says que robar es malo. that stealing is bad. Sin embargo, Even though el ser humano the human being siempre es impulsado a hacerlo is always imposed to do it, y lo hace. and he does it. Suceden dos cosas. Two things happen. La ley por afuera The law outside, prohíbe el pecado, it prohibits the sin, pero por dentro hay algo but inside is something que impulsa al ser humano that imposes the human being a hacerlo. to do it. Entonces tiene problemas And then you got problems con la ley que Dios with the pronuncia. law that God provides. Porque Él dice robar es malo. Because God said stealing is bad. Y si alguien roba, And if somebody steals, tiene problemas. it got problems. Entonces, And then la ley se introduce para declarar el pecado, para dar a conocer el pecado. the law is introduced to know about the sin. Pero la Biblia también dice que la gracia But the Bible also says that the grace también se introduce is introduced para que abunde to abound el perdón de Dios the sin of God mediante Jesucristo. through Jesus Christ. Y a través de Jesús And through Jesus, podemos alcanzar we can reach entonces la victoria then the victory sobre el pecado. over the sin. Por eso es que, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos hoy aquí? That's why, brothers, how many are we here? E hicimos muchas cosas malas And we did a lot of bad things. que ahora, That now, en nuestro in presente, our new present, nos avergonzamos. we are ashamed of it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ahora hay una conciencia Because now we have a conscience en nuestra mente, in our en mind, nuestro corazón, in our heart, de qué es la ley del that pecado. what is the law of the sin. Pero hay algo But it's something dentro de nosotros inside of us que nos capacita that it's capable of, para no volverlo a hacer. so we could not do it again. ¿Me está entendiendo? Do you understand that? Do you Usted understand? ahora, si usted robó o yo robé antes, Now, if you stole before, or I did, ahora en Cristo now in Jesús, Jesus Christ, el Señor ya no me mira como ladrón, God doesn't see me as a thief. me mira como nueva criatura, A thief. He sees me as a new me creature. mira como su hijo. He sees me as his son. Debo de tener un nuevo estilo de vida. I need to have a new life, a new style of life. En el capítulo 6, como continuación del capítulo In 5, chapter 6, as a continuation of chapter 5, por eso el apóstol Pablo comienza con una pregunta. that's how the Apostle Paul starts with a question. Porque él dice en el capítulo anterior que He la says- ley se introdujo para que abundara el pecado. He says in chapter 5, Que la ley se the law introdujo was introduced para que abundara el so pecado. the sin could abundant. Entonces él hace una pregunta en el capítulo 6. He asked a question in chapter 6. ¿Qué pues diremos? What can we say? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Shall we continue? Léelo, léelo. What, which one? Versículo 1.
Okay, what should we say then? Shall we continue in sin? Respuesta en el número 2, lo vuelve a leer. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Léelo. Okay. God forbid, how should we that are dead to sin live any longer therein? Y luego él dice en el 3, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Not yet know that so many of us has were baptized in Jesus Christ, were baptized into his death? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Therefore we are buried with him by baptism into death, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. For if we have been planted together in the likeness of his death, we should be also in the likeness of his resurrection. Esto es importante entenderlo. Y déjenme decirle una cosa. En los primeros 5 versículos This is very important to understand. In the first 5 verses de este capítulo 6, of this chapter 6, aquí nos está dando a conocer el Señor a través de Pablo is trying to let us know through Apostle Paul que nosotros debemos de tener una nueva identificación, that we have to have a new identification, pero no con relación a lo que hicimos malo en el pasado, but not really through what we did in the past, sino en una nueva identificación con lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. but through a new identification of what Jesus did in the cross, in the Calvary, Calvary. in the Calvary. Ahora bien, Now, si if hemos muerto al pecado, we had died with the sin, Él dice, he says, ¿cómo vamos a seguir perseverando en Él? how are we going to keep perseverance in him? Hay una pregunta. There's a question. Cuando alguien muere, When somebody dies, ¿qué es lo que se hace con what does it do with the body el que muere? when we die? ¿Sirve de algo? If it's good for something, ¿Es de utilidad? is it utility for something? Si está muerto, If ¿qué es lo que se puede hacer con él? it's dead, what are we going to do with him? Algunos lo queman, ¿verdad? Some people burn him, Lo normal es que se tiene cremate que him. The normal enterrar. thing is that we have to bury him. No se puede hacer nada con él, We can do nothing with it, ni él puede hacer algo, and he cannot do anything about it. porque su vida activa Because his active life y consciente and conscience en el cuerpo in the body, terminó. it finished, terminated. Ahora, quiero que entienda bien esto, Now I want you to understand this. porque entender esta parte del capítulo 6 de Romanos, Because to understand this part in chapter 6 of Romans, se necesita, you need, en primer lugar, in first place, creer. create Believe. ¿A quién? to whom? A Dios To God. y a lo que hizo a través de su Hijo And what he did through Jesus en la cruz del Calvario, in the cross, en the Calvary Cross. in the Calvary cross. Ahora, Now, todos los que estamos aquí, everybody that we here, ¿entendemos que en el pasado ya Cristo murió? we understand that Jesus died in the past. ¿Sí o no? Yes or no? Esto creo que usted lo debe de tener ya. I think you know this already. Porque si usted no cree a lo que el Señor ya hizo en el pasado por usted, Because if you don't believe what God did in the past va for you, a tener problemas para entender su nueva identidad en Cristo. you're going to have problems to understand your new identification in Jesus. Y hay veces que por no conocer y entender una nueva identidad en Cristo Jesús, por no entender And for no understanding una nueva a identidad new identification en Cristo in Jesús, Jesus Christ, tenemos problemas we have problems. y no sabemos cómo And we don't know resistir how to resist tentaciones, temptations, debilidades weakness, o problemas or problems que se nos presentan that en la vida diaria it shows in our daily life, como hijos de Dios. in like children of God. Esto es importante This is very entenderlo. important to understand. ¿Sabe por You know qué? why? Porque la Biblia nos dice Because the Bible tells us que Jesús that Jesus ya murió. died already. ¿Quién fue el que experimentó la muerte física? Who's the one who experienced the physical death En el pasado. in the past? Y que nos dice la Biblia que fue sin pecado. And he could tell us the Bible it was without sin. Solo hay una persona. It's only one person. ¿Quién es ese? Who is that?
Jesucristo. Jesus Christ. ¿Lo hizo el Señor en la cruz del Calvario? He did it, God, in the Calvary, in the cross. In ¿Usted the cree que Calvary. Jesús ya lo hizo? Do you think that Jesus did it already? ¿O piensa que Él lo va a hacer? Or you think that He's going to do it? Ya lo hizo. ¿Es claro en la palabra de Dios de que Él ya murió? It's very clear in the Word of God that He already died. ¿O creemos que Él viene todavía para morir? Or you think He's coming back to die? Significa que Dios It entonces, means that God then, en Cristo Jesús, in Jesus Christ, lo identificó a usted, He identified us. me identificó a mí He identified me, y nos da una nueva identidad. and He gave us a new identity. Quiere decir de que entonces usted y yo This means that you and I, ya no nos podemos ver we cannot see each other como lo que éramos antes. like what we were before. Ahora nos tenemos que ver Now we have to see each other como Dios nos ve like God sees us en la obra, in the work, en lo que Cristo in what Jesus ya Christ hizo did en la cruz del Calvario, in the Calvary, en su in the cuerpo, cross, in His body, en su vida. in His life. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz del What Calvario? happened in the Calvary, in the cross and the Calvary? ¿Hubo sufrimiento? It was suffering. ¿Fue procesado? Was He processed? ¿Hubo sufrimiento? He was suffering. ¿Una entrega? Entrega. Fue entregado como He pecador, was given as a sinner, pero no fue pecador. but He was not a sinner. Él fue entregado por los pecadores, He was given by the sinners. que éramos nosotros. That it was us. El cuerpo que entregó Jesús en la cruz The body that que puso that was put in there in the cross representaba el cuerpo y la humanidad suya. represents the body and Humanity. the humanity of us. Amén. ¿Qué significa What que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, What means when Jesus was dying in the cross, el Padre estaba viéndolo a usted y a mí, the Father was watching you and I siendo crucificados juntamente being con él? crucified with Him. Nosotros podemos decir, We can say vamos a seguir perseverando en lo que hacíamos we're antes, going to continue to perseverate on what we did before. nos vamos a dejar gobernar We're going to continue letting us govern por la ley del pecado. by the law of the sin. Ya no. No, ¿Sabe por qué? not anymore. You know why? Porque Cristo Because Christ, ya murió por usted He already died for us y por mí and for you en la cruz del in Calvario. the cross in the Calvary. Y cuando Él muere en la cruz del And when Calvario, He dies in the cross of the Calvary, automáticamente automatically usted y yo you and I, estábamos we muriendo were dying also en Él in Him y a través de Él. and through Him. En estos primeros 5 versículos, In these first verses, por eso Pablo dice, that's what Paul says. ¿cómo vamos a perseverar en el How pecado? are we going to persevere in the sin? Si aquel que ha muerto If that one who died a algo, to ya something, no puede perseverar en ello. it can persevere in something. La pregunta es, The question is, ¿cómo nosotros how us nos estamos identificando we are hoy en día identified today con lo que Cristo ya hizo en la with cruz del what Calvario? Jesus did in the cross? ¿Cree usted? Pregunta. Do you ¿Cree believe? usted Question. que Do cuando you believe Cristo murió, that when Jesus died, usted también murió? you also died? Amén. ¿Usted lo cree? Do you Amén. believe it? Esa es la primera fase. That's the first phase. Porque usted y yo Because you and I, no podemos experimentar we can experiment una muerte física a physical death directamente directly en la cruz. in the cross. Ya lo hizo Jesús. God did it already. Pero Jesus aquí did it es already. donde entra But this is where it el comes, aspecto de la fe. the faith, the aspect of the nuestros faith corazones. in our heart. No todo el mundo cree, No, everybody believes En Jesús y su in obra. Jesus and His work. pero nosotros sí. But we do. Si usted le entregó su vida al Señor, If you gave your life to the Lord, usted ha nacido de nuevo you have been born again. y Dios lo ha salvado And God has saved you. porque lo perdonó por su sangre, Because He forgave us through His significa blood. que usted ha creído It means that you have believed en Cristo in Jesus y en su obra. and in His work. Eso quiere decir de que usted tiene una nueva identidad. That means that you have a new identity. La Biblia nos dice, ¿verdad?, The que Bible tells us hemos sido sepultados con Él. that we have been buried with Him. El que muere The one who dies, necesita ser sepultado. it needs to be buried. ¿Cuál fue el proceso de Jesús en la cruz del Calvario? Which was the purpose of the process on God in Jesus Número 1, in Él the muere. cross? Number first, He dies. Segundo, Él es sepultado. Second, He's buried. Tercero, Third, cumpliendo las profecías y su propósito, cumpliendo su propósito, haciendo su propósito, doing His purpose, Él también resucita. He also
resuscitate, rising, rises, Resurrection. resurrects. ¿Por qué? Why? Porque estaba profetizado, estaba dicho Because it was mean de que él iba a sufrir, that he was going to suffer, él iba a he morir, was going to die, iba a ser sepultado, he was going to be buried, pero también iba a resucitar. and he was also going to be raised. Todo este proceso All this process, de muerte, death, sepultura burial, y resurrección and resurrection, lo identifica a usted identifies you y a mí, and me. para que así como él murió, So just like he died, nosotros también muramos. we also die. Así como él fue sepultado, Just like he was buried, también nosotros somos we sepultados. also going to be buried. Pero así como él resucitó, And just like he raised, también nosotros tenemos que we resucitar. had to resuscitate also. ¿Cómo se hace eso? How is it that? Por fe, By faith. porque físicamente no lo podemos Because experimentar. physically we can experiment it. ¿Cuántos han sido How bautizados many en have agua been aquí? baptized in water Y el here? que no ha sido bautizado, por favor, después se reporta conmigo, And if the person who hasn't been baptized, please let me know. porque es uno de los mandamientos. Because it's one of the commandments. En los primeros 5 In the versículos, first 5 verses, Pablo usa la palabra bautismo. Paul uses the word baptism. Y él dice, o no sabe He says, and don't you que hemos know sido bautizados that we have been baptized en su muerte. in his burial? La palabra bautizar The word baptized significa means sumergir, submerge, meter put inside, dentro de algo. inside something. Significa que cuando Cristo It means that when Christ estaba experimentando he su was muerte, experimenting his death, el Padre his Father, lo estaba viendo a usted y a he mí was watching you and I sumergidos, submerged, metidos put en inside ese sacrificio. in that sacrifice. Cuando Él muere, When he dies, usted y yo morimos. you and I die also. Luego es sepultado. Then we are buried. También somos sepultados. We also buried too. Eso es lo que significa el bautismo. That's what it means the Por eso baptism. cuando usted y yo nos bautizamos, That's why when we get es baptized, un acto de it's fe an act of faith y de obediencia. and obedience. Cuando lo hacemos, When we do it, lo hacemos porque hemos creído. we do it because Y we nos have hemos believed arrepentido. and we have been Hemos confesado nuestros we have pecados confessed our sins y hemos sido perdonados. and we have been forgiven. Como obediencia Like obedience a este mandamiento, to this commitment, nosotros practicamos el we bautismo. practice the baptism. Y ahí estamos identificándonos And we are being identified con la muerte de Cristo, with the death of Christ, con la sepultura de with the Cristo, burial of Christ, pero al mismo tiempo resucitamos. but at the same time we raise. ¿Cuántos lo creen así? How many believe that? Esta es y debe ser This is and it should be nuestra nueva the identificación. new identity. ¿Cómo hay personas Are there people que no pueden vencer, that can, por muy sencilla que sea, as simple it could be, una tentación? a temptation? Vamos a decir un mal deseo, Let's see, a bad wish, una pasión mala. a bad passion. ¿Por qué no resisten Why we resist con facilidad? so easy? Algo que quizás Something that we can, Dios sabe that God knows, que en la nueva that identidad in the new identity, pueden lograrlo. you could do it. ¿Sabe por You qué? know why? Porque no se identifica Because it doesn't identify con la obra with the work que Cristo ya hizo. that Jesus already En la did cruz del Calvario. in the Calvary, in the cross and the Calvary. Por eso yo le decía al That's principio, what I told you at the beginning. usted y yo You and I, tenemos que aprender we had to learn a rechazar to avoid el pasado malo. the bad, Todo lo que hicimos malo everything that we did in the past. en el pasado, ya Dios no lo tiene en cuenta. God doesn't even worry about Se it. olvidó de eso. He forgot about it. Usted y yo también You and I too. tenemos que We olvidarnos de have eso. to forget about it too. La Biblia nos dice que somos nuevas criaturas, The Bible tells us we are ¿O no new nos dice creatures. eso? Or it doesn't tell us that. pero ¿cómo nos dice que somos nuevas But criaturas? how it tells us we are new creatures. De modo que si alguno está en quién, Cristo. If we are in Jesus, de esa manera es que somos nuevas in that criaturas. way we are new creatures. La Biblia nos dice The que no Bible hay, tells us that que no hay condenación, there's no condemnation. si no hay condenación. If there's no condemnation. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Para los que están en For quién, those who are in Cristo. Jesus en Christ, Cristo. in Christ. Los que son guiados y dirigidos por quién, The ones that are en guided la and nueva directed identidad de nueva in vida, the new identity of the new life, por el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando usted y yo nacemos de nuevo? What God does when we are born again Pone su Espíritu Santo is put His Holy Spirit y Él con su palabra and Him with His Word. nos capacita It makes us capable of en esta nueva identidad this new identity, y nos da la fuerza, and He gives us the strength, la unción, the unction, the anointing, unction, anointing, oh, the anointing en nuestro interior, en nuestro in espíritu, His interior and in spirit,
para poder resistir so we could resist cualquier any tentación, temptation, cualquier debilidad. any weakness. Lo podemos hacer Can we do it? si usted y yo If you and I, desarrollamos we develop una comunión plena a plain communion todos los días every day con esta nueva identidad with this new identity a través de lo que Cristo ya hizo. through what Jesus did already. Nosotros tenemos la capacidad We have the capability de decirle al pecado to tell the desde sin adentro: from the inside. ya tú no me puedes engañar, You cannot, no me puedes you engañar, cannot fool me. tú no me puedes desviar, You cannot desviar. sacar, quitar, You cannot take away. apartar You de la meta, cannot derail de la meta que Dios tiene from the path that God has para mí. to me, for me. Amados hermanos, ¿podemos ser victoriosos? Can we be victorious? Sí, Yes, pero es necesario but it's very desarrollar necessary una comunión to develop communion con Dios with God, por su Espíritu for His Santo, Spirit, Holy Spirit, por su palabra, for His Word, en el amor de Cristo, in God, Lord, y en Jesus esa Lord, relación y and in esa that comunión relationship and communion, nosotros desarrollamos we have developed un nuevo estilo de a vida new style of con lifestyle una nueva with identidad a new identity en la cual somos in which we are vencedores. winners. Esto This, tenemos que hacerlo usando nuestra boca. we have to do this using our mouth. ¿Cuántas veces nuestra boca se How many abre? times our mouth open, Pero para confesar cosas but to confess things del pasado from the past que ya no deberíamos ni de acordarnos de ello, that we don't should even think pero about que it, las traemos but we bring it y in las seguimos and we hablando. always talk about it. ¿Sí o no? Yes or not? Todavía no nos damos cuenta We still don't notice que Dios ya hizo that God already una poderosa made a powerful obra work en Cristo Jesús in Jesus Christ, y que es suficiente, and it is enough es enough para identificarte to identify como you su verdadero hijo. like His truly Ya son. Dios no mira al borracho God doesn't look at the drunkard como aquel borrachito like that little drunk alcoholic con que la persona lo conoció. with that person knew him. Don Mario Jacobito el borrachito. The Mario, the alcoholic. Así lo identificaban antes. That's how they identified him before. Así lo conocía la gente. That's how the people knew him before. Algunas veces nos acostumbramos con esa identificación, Sometimes we get accustomed to the Y no sentimos identification, and we didn't feel pero nothing. cuando venimos a But when Cristo, we come to Jesus Christ, las cosas cambian. the things change. Ya no puede ser así. We cannot be like that no more. Ya no debemos de aceptar We should not accept esa identidad vieja, that are all porque identity tenemos un estilo because we have a style diferente. different. We have a different style. Tres cosas que quiero dejar Three en estos things minutos that I que have me to quedan. let you in this few minutes. Versículo 6, número 1. Versículo 6. Sabiendo Verse esto, 6. que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 6. ¿Qué nos está diciendo con esto? Ahí la palabra clave es esto. Dice, sabiendo. Oh, La palabra clave the word en el versículo 6 in verses 6 es sabiendo. is to knowing. Cuando usted y yo When you and tenemos I la capacidad de conocer, Are capable to know cuando recibimos una información, when we receive information. Dios nos ha informado a través de su palabra God has informed us through His word de la obra que Jesús ya hizo en la of the cruz work del that Calvario. Jesus did in the cross. ¿Sí o no? Yes or not? Si la Biblia nos está diciendo que ya fuimos bautizados con Él en su muerte, If the Bible is telling us that we already been baptized with His death, eso significa que Dios lo toma así. that means that God takes it like that. Así lo ve el Señor. That's how He sees it. Cuando Jesús está muriendo en la cruz del When Calvario, Jesus died in the cross, se está identificando He's identifying con la naturaleza antigua with the all naturalization de nosotros. of us. ¿Se recuerda lo que explicaba al principio? Do you remember what I explained at the beginning? ¿Qué es lo que nos heredó Adán a través de la desobediencia? What we inherit through the disobedience of Adam? Nos dio una herencia, ¿verdad que sí? He gave us an inherit, right? Pecaminosa, Sinning, pecaminosa, mala. meaning.
nos llevó a la desobediencia He took us to the disobedience, y nos convirtió en enemigos and He took us into enemies con Dios. with God. Dios tenía que resolver este problema. God had to resolve that problem. ¿Lo hace? Does He do it? ¿Cómo tiene que hacerlo el Señor? God had to do it? Tiene que dejar su trono He had to leave His throne, y venir a hacerse uno como usted y yo. and He had to come to be one like us. Ahora, esa humanidad que Dios trae en Cristo Jesús, But that humanity that comes in through Jesus Christ, ese cuerpo humano en el que vino a morar Él, that human body that He came, no lo identifica a Él mismo. it doesn't identify Himself. ¿A quién cree que identifica? Who do you think He identifies? A usted You y a mí. and I. Pero en la naturaleza de Adán, But in the naturalization of Adam, el que nos heredó the one who inherits desobediencia disobedience, y nos llevó a ser pecadores. and He makes us be sinners. Jesús tiene que restaurar esto, Jesus has to restore that, pero tiene que hacerlo but He had to do it a través de un cuerpo through a body, humano a human para body, identificarse con usted y conmigo to identify Himself with you and I, como una raza caída. like a fallen race. ¿Me está entendiendo? You understand? Esto es importante. This is very Pero important. cuando Él lo hace en la But cruz when del He does it in Calvario, the cross, que Él muere, that He dies, Él es sepultado is buried, y resucita, and is raised, eso significa que el Padre nos dé a nosotros that means that the Lord sees like the procesados process en todo lo que Él sufrió, in everything that He en suffered, todo lo que Él pasó. in everything that He Así went through. nos mira el Padre. That's how the Father sees. Entonces, para Dios, For God, en la manera vieja de in the vivir, old lifestyle, el Señor ya no nos aprecia ni nos ve de esa manera. the Lord doesn't see us or appreciate it in that way. Ahora nos mira de una manera diferente, ya no nos mira en el primer Adán. Now He sees it in a different way. He doesn't see us as a first Adam. Ahora Él nos mira directamente en y a través de Cristo. Now He sees in and through Jesus. Lo que Jesús pasó What Jesus went through en la cruz del in the Calvario cross, fue un juicio. it was a judgment. La Biblia dice The Bible says que la consecuencia o el pago del pecado that the consequences or the price of the sin es la muerte. is the death. ¿Cuántos merecíamos la muerte? How many of us deserve the death? ¿Cualquier muerte? Any death? No. No. La muerte que Cristo padeció The death that Jesus went through era la que nosotros is the merecíamos. one that we deserve ¿Causa de qué? because Del of pecado. the sin. Pero por eso nos dice la palabra de But Dios. that's why the word God tells Y us. Pablo dice, And Paul says, ahora ustedes no tienen que preocuparse. now you don't have to worry about it. ¿Acaso no saben? Don't you know? ¿No han recibido la noticia? You haven't received the notice, La the información information de que cuando Cristo murió that when Jesus died, como humano, like a human being, lo hizo como que tú like He did it like you, moriste directamente. died directly. No lo hacemos directamente, We don't do it directly, pero tenemos que aceptar but we had to accept y it. reconocer por la fe Because of the faith de que nosotros that we estábamos muriendo. were dying also. Para Dios, la antigua manera de nosotros, For God, the old de cómo vivíamos, how we lived before, Dios la juzgó God justified it en la humanidad de Cristo. in the human being in the human body of God, ¿Me está entendiendo? of Jesus. Por eso dice, That's why it says, ¿no sabéis don't you know que vuestro viejo hombre that the old man, fue crucificado juntamente con él? he was crossed together with Him? ¿Sabe qué es lo que Dios ha hecho a través de Cristo? Do you know what God has done through Jesus El Christ? Señor venció tres aspectos a través de la muerte de Cristo. Venció, destruyó He destroyed three things: el poder del enemigo, Satanás, the power of the enemy, Satan, el poder del sistema del mundo, the power of the system of the world que lo maneja Satanás, that Satan controls, y también And pudo also- vencer and he could control y quitar and take away el poder del pecado the power of the sin, como naturaleza. like naturalization. Cuando usted se identifica ahora, When you sobre todo al abrir su boca, When you identify right now, especially when you open your mouth, que le aconsejo que tenga mucho cuidado, that I want you to be careful about it. hágalo Do it conociendo knowing lo que Cristo ya hizo, what Jesus already done. no lo que va a hacer, Know what He's going to do, lo que ya hizo what He already done por usted, for you en su cuerpo, in your en body, la cruz. in the cross.
Cuando Cristo está muriendo, when Jesus is dying, su vieja manera de ser, his old way of being, su desobediencia, his disobedient, está identificada con ese cuerpo. is identified with the body. Ese cuerpo no identifica a Cristo mismo, That body doesn't identify Jesus. lo identifica a usted y a mí. It's identified you and I. Por eso cuando Él es juzgado, That's why he's judged, Él es sacrificado, he's sacrificed. usted y yo You and I automáticamente somos sacrificados. automatically are sacrificed. ¿Lo cree? You ¿Lo believe? entiende? Do you understand it? Esta no es una doctrina extraña, This is no strange pero hay que doctrine, entenderla con la fe. but we have to understand it with the faith. Por eso a usted y yo, That's what you and I, aunque seguimos vivos even though we're still alive, en nuestro cuerpo in our humano, body, human being, el pecado habita en nosotros, the sin is still in us, Todavía. inside of us still. pero no tiene legal derecho But it doesn't have any rights para poder gobernarnos to govern us y esclavizarnos. and slave us. Ahora es Cristo Now it's Christ, el que vive en nosotros. the one who lives inside of us. Segundo, Second, y voy resumiendo, el versículo verses 11 11. dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero debemos de saber, número uno, saber. First, we need to know. ¿Cuánto les encanta saber How many like to know de que usted ya fue crucificado? that you already been crucified? Y si usted ha sido crucificado And if you have been crucified, con respecto al pecado, with the respect of their sin, significa it means que el pecado that the sin y usted and you ya no tienen nada. have nothing in common. Cuando alguien se muere When somebody dies y sale de la esfera de este mundo, and he moves out of the body, of this Material world, humano. material world, ya no tiene nada que ver con la esfera de lo humano, ¿verdad que it no? has nothing to do with the atmosphere. Entra a otra nueva dimensión. ¿Está usted de acuerdo conmigo? It goes through another dimension. Are you ¿Cierto o no with es me? cierto? I- No podemos tener el cuerpo aquí, en, We cannot have the body here. en esta atmósfera in humana. this atmosphere. ¿Por qué? Why? Si no aguantamos el olor de un ratón muerto, We can understand the smell of a dead rat. imagínese aguantarse un cuerpo de un ser humano muerto. Imagine the smell of a dead human being. Eso no es correcto, That is not correct. no es lógico. It's not logic. Hay que enterrarlo We have to bury y hay it que olvidar. and we have to forget ¿Sí o about no? it. Yes or no? Ya no tiene nada que ver con el mundo de los vivos. It had nothing to do with ¿Me está the world entendiendo? of living. Significa que entonces si usted y yo fuimos ya It crucificados, means that if you and I already been crucified, estamos muertos al pecado. we are dead to the sin. El pecado ya no puede gobernar. The sin cannot govern. Si tenemos comunión con el If we Señor, are communion with the Lord, tenemos la capacidad we are capable para vencer tentación, to para vencer tentación, win, para luchar contra la to win tentación, or fight temptation, para ganar con a la to tentación. gain temptation. ¿Por qué? Porque Why? hay una nueva vida, Because it's a new life. hay una nueva identidad. It's a new identity. No es tu propia obra, It's new you. It's not your work. no es lo que tú hiciste, It's not what you did. no es en lo que tú crees que puedes hacer, It's not what you think you could do. sino lo que Cristo hizo It's por ti. not what Jesus did for you. Entonces, lo primero es conocer, The first thing is to know es saber and to know de que usted está muerto ya. that you're dead already. En su viejo hombre In his old man, nos está declarando que hemos sido crucificados just be declared that we already been juntamente con crucified quién, together con Cristo. with Christ. Segundo, Second, si ya fuimos if crucificados, we've been crucified, entonces ¿cómo debemos de considerarnos? then how we could be considered? El versículo 11 dice lo siguiente, Verses 11 says, lo vuelvo a leer: verses 11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se deben de considerar usted? how do we consider? ¿Cuántos de aquí How many here todavía abrimos nuestra boca still open our mouths para decirle, Señor, to say, Lord, mírame, Señor, look at me, Lord, aquí estoy, I'm here. este pobre pecador, This poor me sinner, presento delante de ti and in front of you todos los días, every day. perdona mis pecados, Please forgive Señor, all my sins, Lord. ayúdame. Help me. ¿Lo hacemos sí o no? Do we do it? Yes or ¿Saben que no? podemos cometer errores? Do you know we could be Porque making entonces mistakes? ignoramos algo, Because then we, lo poderoso the powerful, que es la obra de Cristo that is God's en la word cruz del Calvario. in the cross. Por la fe también, Because of the faith yo no also, solamente debo de saber,
I should not only know que ya fui crucificado that I've been y crucified, que ya Dios no me mira como el pecador, and that God doesn't see me as sino a que debo sinner, de considerarme that I know that you libre consider del pecado free of sin, y ahora and now vivo I live en una nueva vida, in a new life, en un nuevo estilo a de vida, new lifestyle, gobernado governed desde by, adentro through por la inside, vida de Cristo. by the Jesus life. Eso es lo que nos dice. This is what it says. Debemos de considerarnos muertos al pecado. We should consider dead to the sin. La palabra pecado está en singular. The word sin is in Se refiere a singular. la naturaleza del pecado por dentro. It means the natural of the inside. ¿Cuántas pasiones How antes, many passions before? deseos, Wishes, malos pensamientos, bad malas thoughts, intenciones bad intentions. nos llevaban It was taking a us actuar de una manera to act in a way como algo normal? like something Y normal. para nosotros éramos And for us, todo bueno. everything was good. Pero ahora, But now, si intentamos hacer, if we try to do hay algo that, por dentro there's something que nos inside traspasa. that it Y me dice, transforms, un momento, that it says, wait a tú ya no minute, vives para eso. you don't live for No that. te dejes engañar. Don't let Tienes fool. que vencerlo. You have to, Lo puedes hacer you can do it porque yo estoy contigo. because I'm with you. Lo podemos hacer, Can we do it? pero ¿sabe qué? But you know what? Hay que aprender We had to learn a saber to know de que ya fuimos that we crucificados already been crucified para el pecado for the y que sin estamos muertos. and we're dead. Diga conmigo, So with el me, pecado no the tiene nada que ver conmigo. sin has nothing to do with Por lo me. cual, That's si ya why estoy muerto al if pecado, I'm dead to the sin, diga conmigo, ahora say with me now, yo debo de I considerarme should consider it muerto al pecado. dead to the sin. Y aunque esté en el cuerpo, And even though I'm in the y aunque body todavía reconozco and I'm still que recognized soy that mortal, I'm immortal, el pecado ya no gobierna en mí. the sin doesn't govern in Y me. si vivo, And if I live, solo vivo I'll only live para aquel que murió por for mí, those who die for me. pero que vive para siempre. But He lives forever. Es Cristo In Jesús. Jesus Christ. Y lo tercero, terminando, primero saber, segundo considerarse y tercero es versículo 13. Versículo 13. Verse 13. Vamos, déjeme leerle los versículos el 12 al 14. Let me read you 12 through the 14. Después que Pablo dice, deben de considerarse muertos al pecado y vivos solamente en la justicia de Dios en Cristo Jesús, dice, no reine pues el pecado, versículo 12, en vuestro cuerpo mortal, no lo leas, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, versículo 13, y aquí está el tercera clave, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Tercero, en la nueva identidad en Cristo, En- primero The new identity of God. First, tenemos que saber we had to know que hemos sido that crucificados. we have been crucified. Segundo, Second, debemos de considerarnos we are considered como crucificados, like crucified, muertos al pecado. dead to the sin. Tercero, Third, ¿cómo debemos de tener nuestra vida diaria delante de Dios? how we have our life, daily life in front of God. ¿Cuántos tienen la responsabilidad? How many are responsible? Quiera o no quiera. Either you want it or not. Vamos a comenzar en la familia. We're going to start with the family, Los que estamos casados, the ones who are married. ¿tenemos que verle la cara a nuestra esposa, sí o no? Do we have to see the A la wife? primera que hay que verle la The cara, first person you have to see is the no wife. guste o no le guste, That you like it or not es a la esposa. is the wife, Y viceversa, ¿sí o and no? vice versa. O sea, después del Señor, a quien hay que presentarle como esposa es a la esposa. After God, the first one we look is at the wife. ¿Cómo se presenta usted ante su esposa? How you present yourself in front of your wife. En la nueva identidad le En el- sonríe, se me imagina. In the new identity, you smile, I Ya no la imagine. maltrata como antes, ¿verdad? You don't treat her like before. Ya no la golpea. You don't hit her. Ahora entiende que pasó frágil. Now you understand it's fragile. ¿Por qué? Why? Porque tiene un estilo nuevo de vida. Because you have a new Como lifestyle. esposo. Like a husband, Considera a su esposa. consider your wife. Después tiene que presentarse delante de quién. Then you have to present in Si front of. tiene hijos, If you have tiene que ver la children, cara a sus hijos. you have to see the children's Si usted face. tiene un trabajo, If you have a work, tiene que ir a su trabajo. you gotta go to work. Le guste o no le guste, If you like it or tiene que not, verle la cara pesada you gotta see a su that jefe that o a su face, compañero de trabajo, ¿sí o no? your boss, Pero delante de algo, co-worker, but in front of o de something alguien, or somebody, tenemos que presentarnos we have to be in front todos los of días. every day. Pero en lo espiritual, But in the por spirit, la fe,
fe, with the faith. ¿sabe que aquí nos dice? You said, you know that it says in here, Versículo 12, verses 12, el pecado the sin, no reina en it ustedes, doesn't kill in you. no se dejen gobernar. It doesn't govern Él ya on no you. debe de hacerlo. You shouldn't do it. ¿Por qué? Why? Porque si usted ya murió a él, Because you already died for him. usted no tiene identidad con You él, don't have identity with ni el him. pecado tiene identidad con usted. All the sin has the identity with you. Lo que se muere se entierra What dies, you y se bury. olvida, ¿sí o no? And you forget about it. Significa que usted no tiene relación con el pecado. It means you don't have a relationship with the sin. Y si él ya no reina en usted, And if it doesn't reign in you, usted tiene que considerarse muerto al pecado. you have to consider Y en death to the tercer sin. lugar, debe de presentarse. And in the third Debe place, de you have to presentarse present todos los días every day, como lo que hacía antes, like what you did before, como la persona muerta. like the dead person. No. No. Aquí dice que hay que It says in here presentarse you got to be present like delante de Dios. in front of God. Versículo 13. Verses Primero 13. dice que no hay que presentar nuestros miembros al pecado. First it says you don't have to be the members in front of the sin. Como instrumentos de iniquidad, sino preséntense. As Usted